una pedida de mano, 50 personas armadas y un BMW negro que abandona el asfalto para buscar cuerpos entre los matorrales. 2 muertos, 4 niños huérfanos y un asesino de vuelta en la calle en menos de 45 minutos, pagando una fianza que cuesta menos que un coche usado. Esto no es una reyerta, es un sistema paralelo que lleva siglos funcionando en las sombras de España. Un coche sale del asfalto, no por un error, no por el pánico. Sale del asfalto porque alguien tomó una decisión, y esa decisión tiene nombre, tiene un apellido, y esta noche va a buscar a 3 personas que se esconden entre los matorrales en la oscuridad más absoluta. Lo que estás a punto de ver no es una reyerta, es la disección de un mundo que existe en paralelo al tuyo, con sus propias leyes, sus propios tribunales y su propio concepto de lo que significa saldar una deuda. El polígono industrial de El Álamo no es el tipo de lugar donde uno esperaría que cambiara el destino de varias familias. Son naves grises, asfalto sin nombre, calles que no aparecen en las guías turísticas de la Comunidad de Madrid. Pero la noche del 26 de julio de 2020, un establecimiento llamado Bar Laiso, temática de lejano oeste, letreros de madera, la estética de una frontera que nadie cruza sin invitación, se convirtió en el epicentro de algo que las autoridades tardarían meses en comprender del todo. Esa noche había una pedida de mano. Un evento que en estas comunidades no es simplemente una cena familiar, es una operación diplomática de primer orden. 2 clanes gitanos sellando una alianza. De un lado, la familia del novio, Ismael, perteneciente al grupo conocido informalmente como los feriantes búlgaros, radicados en El Álamo desde hacía 2 décadas en un asentamiento de caravanas y casas prefabricadas a 3 kilómetros exactos del lugar del evento. Del otro, la familia de Soraya, venida desde Vallecas, uno de los distritos con mayor densidad de clanes consolidados en toda la capital. Casi 100 personas congregadas bajo un mismo techo para celebrar lo que debía ser el preludio de una boda con más de 1000 invitados proyectados. La familia anfitriona había puesto de su parte. El equipo de música, la comida, las barbacoas, todo estaba calculado para que la noche fluyera sin contratiempos. Para que 2 linajes terminaran la velada con las manos estrechadas y los acuerdos cerrados. Lo que nadie calculó fue lo que ocurriría aproximadamente a medianoche, cuando un miembro del clan de Vallecas se acercó a un integrante de la familia anfitriona y le pidió usar su teclado musical para interpretar una canción. La respuesta fue no. Una negativa simple, sin explicaciones elaboradas, sin gestión diplomática, sin el tipo de amortiguadores sociales que en otro contexto habrían convertido ese momento en un episodio irrelevante olvidado al día siguiente. Solo un no. Y en un ecosistema donde el honor no es una metáfora, sino la moneda de cambio más valiosa que existe, ese no fue procesado como una restricción logística. Fue procesado como una afrenta pública, una mancha que no caía sobre un individuo, sino sobre el apellido completo del que la recibió. 2 varones, uno de aproximadamente 20 años, otro de unos 40, decidieron resolver la ofensa fuera del local. Un duelo que en su concepción original debía ser entre 2 personas, que debía durar minutos, que debía terminar con un ganador y un perdedor, y con el honor restaurado. Pero en los ecosistemas donde cada individuo es simultáneamente un representante de su linaje, un duelo individual nunca es solo un duelo individual. Es una señal de alarma que activa en cuestión de segundos todas las redes de lealtad extendida de ambas familias. Lo que comenzó como una confrontación entre 2 hombres se transformó en menos de 5 minutos en un motín a cielo abierto, entre 50 y 100 personas armadas con lo que el entorno del polígono podía ofrecer: vallas de obras, ladrillos, piedras, palos,
Una batalla campal de una violencia tan compacta y tan rápida que las patrullas de la policía local que llegaron al lugar se encontraron ante algo que sus protocolos de primera intervención no estaban diseñados para contener. Algunos testigos reportaron lo que describieron como detonaciones, aunque en el caos del enfrentamiento distinguir entre el petardo y el disparo era un ejercicio imposible. Las unidades de refuerzo de la Guardia Civil tardaron en llegar, y mientras llegaban, la lógica de la batalla impuso su propia gramática. 8 personas pertenecientes al clan de Vallecas, 4 matrimonios, tomaron la única decisión que en ese instante tenía sentido: huir. Abordaron una furgoneta para salir del polígono. El vehículo fue interceptado. Los perseguidores lograron fracturar una de las lunas laterales antes de que pudiera acelerar. La furgoneta quedó inutilizable o demasiado comprometida para garantizar la extracción. Los 8 ocupantes abandonaron el vehículo y corrieron hacia el campo abierto. Oscuridad total, terreno irregular. Sin luz artificial a varios cientos de metros del polígono. 5 de ellos lograron distanciarse lo suficiente para encontrar refugio en un chalet vecino, desde donde llamaron a sus familiares para reportar lo que estaba ocurriendo. Los otros 3 no tuvieron esa velocidad, o ese ángulo, o esa suerte. Antonio Ag, conocido como Peque, de 28 años. Su esposa, Jessica Márquez, de 27, y su cuñada Lucía, de 18. Los 3 encontraron lo que creyeron que era un escondite entre los matorrales que bordeaban la carretera M404 cerca del kilómetro 61. Se echaron al suelo. Se quedaron quietos y esperaron a que el ruido se alejara. Mientras tanto, en algún punto entre el polígono y esa franja de carretera provincial, alguien había tomado una decisión diferente. Alguien había abordado un BMW negro, y ese alguien no estaba huyendo. Cuando un vehículo abandona el asfalto en la oscuridad, no lo hace por accidente. Lo hace porque quien va al volante ya sabe exactamente dónde están las personas que busca. Lo que ese conductor hará en los próximos segundos no tiene nombre en el lenguaje de las peleas callejeras. Tiene nombre en el lenguaje de los crímenes de guerra, y el sistema que debería responder a eso va a tardar 8 meses en detener al responsable y 2 años en soltarlo. Cuatro niños, 2, 5, 7 y 11 años. Esa mañana del 27 de julio se despertaron y sus padres no estaban. Nadie les explicó nada todavía, pero junto a la M404, entre los matorrales, ya había 2 cuerpos que no iban a levantarse nunca más. Lo que vas a entender ahora no es la historia de una pelea que salió mal. Es la historia de por qué esa pelea tenía que ocurrir, de por qué lleva siglos ocurriendo. Para entender lo que explotó en el Álamo esa noche, hay que entender primero qué se estaba celebrando. Una pedida de mano en estas comunidades no es una cena familiar informal. Es un acto diplomático de primer orden. El momento en que 2 linajes, 2 apellidos con historia, con territorio, con deudas y con enemigos, se sientan frente a frente para negociar la fusión de sus sangres. El evento que congregó a casi 100 personas en el bar Laiso, un local de temática del lejano oeste instalado en un polígono industrial a las afueras de El Álamo, tenía como propósito sellar el compromiso entre Ismael y Soraya. Ismael pertenecía al clan conocido como los feriantes búlgaros, radicados en ese municipio del sur de Madrid. Soraya venía del clan de Vallecas, uno de los distritos de la capital con mayor concentración histórica de comunidades gitanas en toda la región. Esta pedida era el primer acto formal de un proceso que, si todo funcionaba, culminaría en una boda a la que se esperaba más de 1000 invitados. 1000 personas. No es una exageración. En estas comunidades, la boda no es una celebración privada. Es una declaración pública de poder. El tamaño del festejo, el volumen de los músicos, la cantidad de comida, la extensión de la lista de invitados, todo eso se lee como un índice de estatus. Cuanto más grande la celebración,
más alto el lugar que ese apellido ocupa en la jerarquía invisible que regula la vida de estos clanes. El clan anfitrión llevaba 2 décadas instalado en el Álamo. Su patriarca, conocido como el Albino, había construido un asentamiento de caravanas y casas prefabricadas en un terreno rústico a 3 kilómetros del bar. 20 años en el mismo lugar. Eso, en el mundo de los feriantes itinerantes, no es solo una dirección, es una declaración de arraigo. Para la noche de la pedida, el clan había asumido la logística completa del evento. El equipo de música, la comida, las barbacoas, eran los anfitriones en el sentido más pleno de la palabra, y eso implicaba una responsabilidad de honor que iba mucho más allá de la hospitalidad ordinaria. Y aquí hay que detenerse, porque para comprender cómo una discusión por un teclado musical se convierte en un doble homicidio antes del amanecer, hay que entender qué significa el honor en un ecosistema donde el honor es, literalmente, la moneda más valiosa que existe. En comunidades cerradas que han operado históricamente al margen del Estado, la reputación del grupo no es un asunto de vanidad, es un activo económico. Una familia que tolera afrentas públicas sin responder pierde respeto en las negociaciones matrimoniales, pierde autoridad sobre su territorio, pierde la capacidad de proteger a los suyos. El honor no es abstracto. El honor tiene consecuencias materiales y físicas en el mundo real de estos clanes. Por eso, cuando un miembro del clan de Vallecas solicitó el uso del teclado musical y recibió una negativa, lo que procesó no fue un simple no. Lo que procesó fue un desaire, una señal de que el clan anfitrión los consideraba de menor rango. En otro contexto cultural, esa negativa habría quedado en una incomodidad pasajera. En este contexto, era una humillación pública que exigía respuesta. Y la respuesta llegó, primero como un enfrentamiento entre 2 hombres afuera del local, luego como una batalla campal que arrastró a toda la red de lealtades extendidas de ambas familias. Pero para entender por qué esa mecánica existe, por qué funciona así y no de otra manera, hay que retroceder mucho más que una noche de julio. Hay que retroceder 500 años. En 1499, los reyes católicos emitieron la Pragmática Sanción, un decreto que ordenaba a los gitanos abandonar su estilo de vida itinerante, sus costumbres, sus oficios tradicionales. A quienes no obedecieran, expulsión del reino. Y para los reincidentes, el corte de orejas y la esclavitud. No era una política de integración, era una política de erradicación cultural mediante el terror. En 1717, la presión aumentó. Nuevas leyes prohibieron la lengua gitana, el caló, prohibieron la vestimenta tradicional, los oficios con los que estas familias habían subsistido durante generaciones, y los confinaron en una lista de 41 pueblos designados por la corona. No podían vivir donde quisieran. No podían trabajar como querían. El Estado les decía quiénes podían ser y ponía soldados en la puerta para asegurarse de que obedecieran. Pero lo peor estaba por venir. En el verano de 1749, bajo el reinado de Fernando VI, el marqués de la Ensenada puso en marcha lo que la historia recuerda como la Gran Redada, la Prisión General de Gitanos. En una operación coordinada a nivel nacional, las tropas reales ejecutaron el arresto simultáneo y sorpresivo de entre 9.000 y 12.000 hombres, mujeres y niños de origen gitano en todo el territorio español. El objetivo declarado era la extirpación de la etnia, no la corrección, no la integración, la extinción. Para garantizarlo, el Estado separó por sexos a los detenidos para impedir la reproducción. Los varones mayores de 7 años fueron enviados a trabajos forzados en los arsenales militares de la Marina. Cartagena, Cádiz, Ferrol, las mujeres y los niños más pequeños hacinados en prisiones y casas de misericordia. Familias enteras fracturadas por decreto, apellidos borrados por ley. Una comunidad sometida al aparato del Estado que se supone existe para proteger a sus ciudadanos y que en cambio llegó en la noche con mosquetes y se llevó a los niños. Cuando ese es el historial del Estado en la memoria colectiva de una comunidad, la desconfianza hacia las instituciones no es paranoia, es memoria.
Es el instinto de supervivencia transmitido de padres a hijos sin que nadie tenga que explicarlo, porque está codificado en la experiencia de lo que le ocurrió a los que vinieron antes. ¿Por qué llamar a la policía cuando tu familia lleva siglos aprendiendo que la policía viene a llevarse a los tuyos? ¿Por qué confiar en un juez cuando la justicia oficial es el mismo instrumento que firmó la esclavitud de tu apellido? Esa es la raíz. Eso es lo que hace que estas comunidades construyan sus propios marcos de justicia, sus propias jerarquías de autoridad, sus propios mecanismos de castigo. No porque sean bárbaros, sino porque el Estado que supuestamente ofrece una alternativa tiene un historial de 500 años de traición sistemática grabado en la memoria de cada familia. Y es dentro de ese ecosistema donde hay que ubicar la noche del 26 de julio de 2020. Dos clanes reunidos para sellar una alianza. Un bar en un polígono industrial. Casi 100 personas que comparten sangre, deudas, historias y un código de honor que ninguna institución externa puede arbitrar. Un teclado que alguien quiso tocar y que alguien se negó a prestar. Esa es la mecha. Lo que viene ahora es la explosión. Y hay algo que necesitas saber antes de que empiece. El hombre que esa noche va a subirse a un BMW negro no lo hace por impulso. No lo hace cegado por la rabia del momento. Lo hace porque en el sistema donde fue criado, eso es exactamente lo que se hace. «9 kilómetros. Eso es todo lo que separa la escena de un doble homicidio del BMW negro que lo ejecutó. 9 kilómetros. Una caja de camión de reparto y una marca de cerveza estampada en el lateral. Lo que estás a punto de ver no es un criminal huyendo del sistema, es alguien que entiende el sistema mejor que el sistema mismo». Las 8:15 de la mañana del 27 de julio de 2020. Una persona que camina por los márgenes de la M404 tropieza con algo entre la maleza. No es un animal, no es basura arrojada desde un vehículo, es Lucía, 18 años, con el cuerpo quebrado sobre la tierra seca del verano castellano, consciente apenas, abandonada en ese lugar desde las primeras horas de la madrugada. Los servicios de emergencia la trasladan al Hospital 12 de Octubre. Cuando los médicos terminan de evaluarla, el parte clínico incluye términos que no se olvidan: parálisis de la mitad del rostro, daño neurológico, secuelas motoras permanentes. Lucía sobrevivió. Antonio Hag, alias Peque, 28 años, y su esposa Jessica Márquez, 27, no tuvieron esa posibilidad. Sus cuerpos fueron encontrados en el mismo tramo de tierra, a metros de donde se habían ocultado. Habían dejado a sus 4 hijos durmiendo esa noche. 2 años. 5, 7, 11, no volvieron. Para entender lo que ocurrió entre la medianoche y esa mañana, hay que reconstruir los últimos 20 minutos de la vida de Antonio y Jessica con la frialdad de un informe forense. Cuando la furgoneta del grupo fue interceptada y vandalizada por la facción contraria, los 8 ocupantes se dispersaron a pie hacia el campo abierto. La oscuridad era total, sin luz artificial, sin cobertura, sin otra opción que correr. 5 de ellos lograron alcanzar un chalet próximo y llamar por teléfono a sus familias. 3 quedaron atrás: Antonio, Jessica y Lucía. Se metieron entre los matorrales a varios cientos de metros de la carretera. La lógica era simple y correcta. Si no te ven, no te alcanzan. Pero alguien no estaba huyendo. Alguien estaba buscando. El BMW negro no apareció por azar en ese tramo de la M404. El conductor realizó lo que en terminología operativa se denomina una búsqueda activa en área de interés. Redujo la velocidad, iluminó los márgenes de la carretera, y cuando los faros recortaron 3 siluetas entre la vegetación baja, tomó una decisión que no admite otra lectura que la premeditación. Giró el volante hacia el campo. Salió del asfalto y condujo directamente sobre los 3 cuerpos. No fue un accidente. No fue una maniobra de evasión que salió mal. Fue una operación de eliminación ejecutada con un vehículo de 2 toneladas contra personas que no podían correr, que no podían esconderse,
que no podían hacer absolutamente nada. El conductor pasó por encima de ellos, continuó la marcha y desapareció en la oscuridad de la carretera comarcal. La investigación de la Guardia Civil identificó rápidamente al principal sospechoso, Jesús G. G. conocido en su entorno como el Chote o Choche. El perfil encajaba, los testimonios apuntaban. Las cámaras de seguridad del polígono industrial habían captado movimientos de vehículos compatibles con la secuencia del crimen. Había un problema. Jesús G. no estaba. En las horas posteriores al doble homicidio, mientras la Guardia Civil levantaba el perímetro de investigación en el Álamo, el Chote se había evaporado. No a otro municipio, no a otra provincia. Se había disuelto dentro de la red de la comunidad, protegido por una estructura de lealtades que el Estado no tiene mapa para navegar. Comenzaron 8 meses de clandestinidad. 8 meses. Pero el Chote no era un fugitivo improvisado que vivía escondiéndose en sótanos. Era alguien con recursos, con contactos y con suficiente inteligencia operativa para gestionar simultáneamente su ocultación y la destrucción sistemática de las pruebas en su contra. El primer movimiento fue el más urgente. El BMW negro tenía que desaparecer. El vehículo no fue abandonado, no fue incendiado, no fue empujado a un barranco. Fue ocultado a 9 kilómetros exactos de la escena del crimen, en el interior de la caja de un camión de reparto de la marca Mahou. Un camión de distribución de bebidas. Un vehículo diseñado para pasar inadvertido en cualquier polígono industrial, en cualquier calle comercial, en cualquier hora del día. Metido dentro, blindado de cualquier búsqueda visual, el BMW esperó. Los investigadores tardaron semanas en dar con él, y cuando lo encontraron, las huellas dactilares que cubrían el volante no pertenecían a Jesús G. Ese era el plan. La segunda capa de la arquitectura de evasión fue más sofisticada y considerablemente más cara. Las investigaciones posteriores determinaron que el Chote había localizado a 2 individuos periféricos al conflicto, Said y John, 2 hombres con poca conexión directa al crimen, con suficiente necesidad económica y con el perfil adecuado para aceptar una propuesta que, bajo cualquier criterio legal, constituía obstrucción a la justicia, soborno y complicidad postdelictiva. La oferta fue de 4.000 euros. A cambio, Said y John debían hacer una sola cosa: depositar sus huellas dactilares sobre el volante y la palanca de cambios del vehículo homicida, tocar las superficies correctas, contaminar la cadena de custodia, convertir una prueba incriminatoria en un laberinto de identidades contradictorias que ralentizara o descarrilara por completo la instrucción judicial. 4.000 euros para comprar tiempo. 4.000 euros para sembrar la duda razonable en la mente de un juez. El cálculo era frío y preciso. Si la Guardia Civil no podía establecer con certeza quién conducía el BMW, la acusación se desmoronaba. Pero el Chote no depositó toda su seguridad en una sola maniobra. Los sistemas de evasión bien diseñados tienen redundancias, capas de protección que se activan cuando la anterior falla, y la capa final, la más oscura de toda la arquitectura, involucró a alguien que el Chote sabía que el sistema judicial trataría de forma radicalmente distinta. Su propio hijo. Menor de edad, inimputable bajo la ley del menor, o sujeto a penas sustancialmente inferiores a las que enfrentaba el padre. El menor se presentó y declaró ser el conductor del BMW en el momento del impacto, voluntariamente, ante la autoridad competente, asumiendo formalmente la autoría material de un doble homicidio para proteger al hombre que lo había engendrado. En términos legales, era la maniobra perfecta de sacrificio procesal. En términos humanos, era un padre que convertía a su hijo en escudo. Eso no lo condena la ley gitana, eso lo condena cualquier otra. La mecánica completa del sistema funcionó durante meses con una eficiencia que debería incomodar a cualquiera que confíe en la capacidad del Estado para procesar este tipo de criminalidad. Un sospechoso prófugo durante 8 meses dentro de una red comunitaria hermética. Un vehículo homicida camuflado en una caja de reparto comercial a 9 kilómetros del crimen. 2 individuos sobornados para contaminar las pruebas físicas centrales del caso. Un menor de edad autoinculpado para absorber la responsabilidad penal del adulto.
Cada pieza diseñada para consumir tiempo, para agotar recursos de investigación, para crear contradicciones que siembren incertidumbre en el expediente. No era improvisación, era una respuesta institucional paralela, tan articulada como la que pretendía evadir. Y funcionó. Durante meses, funcionó, hasta que no pudo seguir funcionando. Cuando el sistema que persiguió a una comunidad durante 500 años finalmente atrapa al hombre que buscaba, crees que la justicia está a punto de ocurrir. Crees que el peso del expediente, las huellas, los testigos, los cuerpos de 2 personas con 4 hijos, van a ser suficientes. Crees eso. Lo que el juez va a hacer con toda esa evidencia te va a enseñar exactamente cuánto vale una vida en este sistema y cuánto vale una fianza. El hijo ya había confesado. Las huellas ya estaban en el volante. Y aún así, cuando la familia de Jesús G. puso 6.000 euros sobre la mesa, el juez abrió la puerta. 6.000 euros, el precio de la libertad de un hombre acusado de aplastar 2 cuerpos humanos con un BMW en la oscuridad. Lo que estás a punto de ver no es un fallo del sistema, es el sistema funcionando exactamente como estas familias sabían que funcionaría. Marzo de 2021. 8 meses desde la noche del polígono. 8 meses desde que Antonio y Jessica quedaron tendidos sobre el asfalto de la M404. La Guardia Civil localizó a Jesús G. alias El Chote, en Borox, un municipio de Toledo de poco más de 4.000 habitantes, a unos 70 kilómetros de El Álamo. Sin tiroteo, sin persecución, un hombre que simplemente había dejado de aparecer en su mundo conocido y había esperado con la paciencia de quien confía en que el tiempo trabaja para él. La detención cerró la primera fase del caso, pero abrió la segunda, la más silenciosa, la más técnica y la más reveladora sobre la maquinaria de impunidad que el Chote había puesto en marcha desde la noche misma del crimen. Porque cuando los investigadores de criminalística colocaron sus informes sobre la mesa, lo que encontraron no fue un caso difícil de resolver. Fue un caso en el que alguien había invertido dinero y tiempo para convertirlo en uno. El BMW había sido recuperado semanas antes, oculto en la caja de un camión de reparto a 9 kilómetros de la escena. Sobre el volante y la palanca de cambios, las huellas de Said y John, los 2 hombres a quienes el Chote había pagado 4.000 euros para que depositaran sus marcas sobre las superficies más críticas del vehículo. Una operación ejecutada con la lógica fría de quien entiende que la cadena de custodia forense tiene puntos débiles. Pero los análisis de criminalística no se limitan a las huellas. Los técnicos encontraron en el interior del vehículo restos biológicos atribuibles al principal investigado. Material que 2 hombres contratados no podían borrar porque el cuerpo humano deja rastros que el dinero no alcanza a limpiar. La segunda capa de la coartada también se desmoronó bajo el peso de la física. El hijo menor de Jesús G. había declarado ser él quien conducía el BMW en el momento del impacto, un gesto que bajo la ley del menor lo exponía a consecuencias infinitamente más manejables que las de su padre. Pero la reconstrucción biomecánica del atropello, la trayectoria del vehículo al salir del asfalto, la fuerza aplicada sobre los cuerpos, la posición del asiento y los ajustes del habitáculo dibujaban un conductor cuya complexión y estatura no correspondían al menor. La narrativa era físicamente imposible, y la Guardia Civil lo documentó página por página. Sin embargo, desmontar una coartada en un informe pericial y que ese desmontaje produzca consecuencias judiciales proporcionales son 2 procesos distintos, y en el verano de 2022 esos 2 procesos tomaron caminos distintos. El 12 de julio de 2022, casi 2 años exactos después de la noche de El Álamo, el juzgado de instrucción número 5 de Navalcarnero decretó la libertad provisional de Jesús G. La resolución citaba una disminución del riesgo de fuga,
el mismo hombre que había permanecido 8 meses en paradero desconocido, que había financiado la contaminación de un vehículo homicida, que había presionado a su propio hijo para que asumiera su crimen. Ahora representaba, para el criterio judicial, un riesgo atenuado. La fianza, 6.000 euros. Retirada del pasaporte. Comparecencias periódicas. Orden de alejamiento. La familia abonó los 6.000 euros en menos de 45 minutos. Jesús G. salió por la puerta. 6.000 euros. Menos de lo que el chote había pagado a Said y John por contaminar las pruebas del crimen. La aritmética de esa cifra no necesita comentario. En Vallecas, la noticia llegó antes de que los periódicos la publicaran. Rocío, la madre de Antonio, llevaba 2 años construyendo una vida sin su hijo, criando la rabia en silencio mientras el proceso avanzaba a una velocidad que ella describía como la de quien no tiene prisa porque el muerto no es suyo. Cuando supo que el chote estaba libre, no habló de confianza en la justicia, habló de vergüenza, y de algo que los que la rodeaban comprendieron sin que ella necesitara nombrarlo. La movilización en el entorno del clan de Vallecas no tomó la forma de una manifestación ordenada. Tomó la forma que toman estas cosas en comunidades donde el Estado nunca fue un aliado. Conversaciones entre hombres de peso, reuniones donde se calibra el equilibrio entre el duelo y la acción, y una presión creciente sobre los patriarcas para que explicaran por qué debían seguir esperando a que un juzgado hiciera lo que la sangre exigía. La Guardia Civil conocía la ecuación que se estaba formando. Un sospechoso libre, una familia en duelo con 4 niños sin padres y un sistema de justicia consuetudinaria que no tiene sala de espera ni apelaciones, que funciona cuando decide funcionar en cuestión de horas. La respuesta institucional no fue únicamente procesal. Agentes de la Guardia Civil iniciaron un trabajo de diplomacia paralela. Contactaron directamente con los patriarcas de los clanes implicados, los hombres cuya palabra tiene más peso que cualquier resolución judicial, y les transmitieron un mensaje que no podía formularse en un juzgado, que una represalia desencadenaría consecuencias impredecibles para todos, que el ciclo de sangre que estaba a punto de abrirse no tendría ningún ganador visible. Ese modelo de intervención expone la paradoja estructural del problema. El Estado español, la misma institución que durante siglos persiguió, encarceló y dispersó a estas comunidades. Ahora necesitaba acudir a sus líderes orgánicos a pedirles contención, no como un gesto de respeto mutuo, como el único mecanismo disponible cuando los mecanismos formales habían fallado. El clan de los feriantes búlgaros, la familia de El Albino, los anfitriones de aquella pedida de mano no esperaron resultados. En menos de 48 horas tras el descubrimiento de los cuerpos, el asentamiento que habían ocupado durante 20 años, las caravanas, las casas prefabricadas, los objetos acumulados en 2 décadas de vida en ese terreno, desapareció, no por orden judicial ni operación policial, por decisión propia, en silencio, antes de que nadie viniera a buscarlos. Eso es el destierro como mecanismo de supervivencia. No es huir de la ley, es obedecer a una ley más antigua, una que dice que cuando el honor de otro clan exige sangre, la única respuesta que garantiza que las mujeres y los niños amanezcan vivos es borrar tu rastro antes de que llegue la noche. 20 años de vida, reducidos a lo que cabe en el tiempo que tarda en oscurecerse un cielo de julio. La pregunta que el caso de El Álamo deja abierta no es si el chote era culpable. La criminalística respondió eso con suficiente claridad. La pregunta es qué ocurre cuando una familia que ha perdido a 2 de los suyos, que ha visto a 4 niños crecer sin padres, que ha asistido a la liberación del responsable por una suma reunida en 45 minutos, concluye que el Estado no es su sistema de justicia, que nunca lo fue, y que si quieren que algo se haga, tendrán que hacerlo ellos. Ese es el momento en que una tragedia termina de convertirse en un ciclo, cuando la institución que debería romperlo le entrega al agraviado la factura y le dice que la cifra no alcanza para más. El caso de El Álamo no terminó en la M404. Tampoco terminó en el juzgado de Navalcarnero. Mutó cuando alguien en otro municipio de Madrid, en otra celebración familiar,
Vio lo mismo que el chote había visto en aquella oscuridad, una multitud que no espera el golpe y un volante entre las manos. Lo que ocurrió en Torrejón de Ardoz no fue una coincidencia, fue la respuesta de un patrón que nadie en el sistema había decidido interrumpir. Imagínate estar en la puerta de una boda. Hay niños, hay abuelos, hay mujeres con vestidos de fiesta, y de repente escuchas el motor. No te da tiempo a moverte. Lo que vas a ver ahora no es una reyerta ni un accidente. Es el mismo patrón que ya conoces, ejecutado con más víctimas, más sangre y menos remordimiento. Y esta vez el sistema no va a fallar. Lo que eso revela sobre el Álamo te va a dejar sin palabras. El 6 de noviembre de 2022. Torrejón de Ardoz, Comunidad de Madrid. Han pasado 2 años y 3 meses desde que Antonio Hag y Jessica Márquez murieron en la cuneta de la M404. Jesús G. Lleva 4 meses circulando libre por las calles con el pasaporte retirado y la obligación de presentarse ante un juzgado cada semana. Esa noche en Torrejón, nadie en el restaurante El Rancho sabía nada de El Álamo. No importaba. El patrón no necesita que sus actores se conozcan para repetirse. El Rancho albergaba una boda, cientos de invitados, música, el ritual completo de una celebración nupcial dentro de la comunidad gitana. Un evento que había requerido semanas de planificación, negociaciones entre familias, acuerdos económicos, exactamente el mismo tipo de concentración de capital social, de honor exhibido públicamente, de tensión latente bajo la superficie festiva que 2 años antes había convertido el bar La Iso en un campo de batalla. Micael tenía 35 años, ciudadano de nacionalidad portuguesa. No estaba invitado. Llegó al restaurante El Rancho acompañado de sus 2 hijos menores, de 15 y 16 años, y de un sobrino de 18. 4 personas sin ningún derecho formal a estar allí que cruzaron la puerta de todas formas. El detonante fue una botella de whisky. El tío de la novia la sostenía. Micael se acercó y reclamó parte del contenido. La negativa llegó en los mismos términos que la negativa al teclado en El Álamo. Directa, sin negociación, sin espacio para que el solicitante guardara las apariencias. En el ecosistema del honor público, ese rechazo no es una respuesta a una pregunta. Es una declaración de jerarquía. Le dice a todos los que están mirando quién tiene rango aquí y quién no. Micael no era un invitado rechazado. Era un intruso al que se le acababa de confirmar, delante de todos, que su presencia no valía nada. Lo que siguió fue rápido. Un puñetazo. Una expulsión violenta del recinto. La multitud de invitados se arremolinó en la puerta. Ese movimiento instintivo de ir a ver, de testificar, de respaldar con la presencia física al grupo propio. Cientos de personas apiñadas en la entrada. Niños, ancianos, mujeres con vestidos de fiesta. El espacio entre ellos y el estacionamiento era cuestión de metros. Micael llegó a su vehículo. No tenía seguro de responsabilidad civil. Desde el asiento del conductor podía ver la multitud apiñada frente a la entrada. No aceleró porque estaba confundido. No aceleró porque se equivocó de marcha. Aceleró porque decidió hacerlo. El vehículo entró contra la multitud. El padre del novio lo resumió en una sola oración que los medios reproducirían durante días. Se llevó a niños, ancianos y mujeres por delante. La lógica no era eliminar a un rival específico, como en El Álamo, donde el BMW negro salió a buscar a 3 personas concretas en la oscuridad. La lógica aquí era otra. Era el daño máximo como respuesta al deshonor máximo. 4 personas murieron en el acto. 9 resultaron heridas con traumas de gravedad extrema. Micael huyó. El parachoques había quedado parcialmente arrancado. El cristal de la luna delantera estaba destrozado, reduciendo la visibilidad a casi nada. Con ese coche en ese estado recorrió más de 50 kilómetros hacia Toledo hasta Seseña. Cuando la Guardia Civil lo detuvo,
El vehículo era el testimonio físico de lo ocurrido. No hacía falta reconstrucción. El crimen se anunciaba a sí mismo en cada pieza rota. En el maletero los agentes encontraron entre 3.600 y 5.000 euros en efectivo. Michael ofreció una explicación inmediata. Ese dinero era su obsequio para la boda. El ritual gitano de entrega económica a los contrayentes, la manzana, implica que los invitados lleven dinero como regalo. El problema con esa explicación es estructural. Michael no estaba invitado. Había llegado sin avisar, acompañado de menores, y había protagonizado una confrontación que terminó en su expulsión violenta. Y en su maletero había varios miles de euros en efectivo que, según él, eran para regalar a una boda a la que nadie lo había llamado. El dinero no aclaró nada, solo añadió preguntas a un expediente que ya tenía 4 muertos. El proceso judicial en Torrejón no tardó años. No hubo 8 meses de fuga. No hubo sobornos documentados para contaminar pruebas ni un hijo autoinculpándose. Hubo un vehículo con el parachoques arrancado, ADN de las víctimas y un conductor detenido a 50 kilómetros la misma noche. La premeditación era incuestionable. El tribunal aplicó la figura más severa del ordenamiento penal español: prisión permanente revisable. La misma tragedia, el mismo patrón, la misma arma. 2 sistemas judiciales distintos aplicados al mismo crimen. Esa divergencia es el dato más importante de estos 2 expedientes. No la violencia en sí, sino lo que el Estado decidió hacer con ella. En el Álamo, 8 meses de fuga, una arquitectura sofisticada de evasión y una fianza de 6.000 euros. En Torrejón, captura inmediata y la pena máxima. Misma táctica, mismo escenario ritual, mismo vehículo convertido en arma. Resultados judiciales en los extremos opuestos del espectro penal. El patrón existe independientemente de la respuesta institucional. Y eso es lo que lo hace peligroso. No requiere que el Estado falle para ejecutarse. Solo requiere que alguien decida que el honor vale más que una vida. A varios cientos de kilómetros de Torrejón, en el barrio sevillano de las 3.000 viviendas, el fenómeno adopta otra forma pero la misma estructura. Los clanes que allí operan ya no resuelven sus disputas con vallas de obra ni con atropellos impulsivos. Usan fusiles de asalto, disparan en plena vía pública a mediodía. Los vecinos saben que a ciertas horas las calles se vacían solas, sin que nadie dé la orden. El capital del narcotráfico ha roto incluso el marco de la ley gitana. Los propios patriarcas han perdido autoridad sobre jóvenes que ganan en una semana lo que un linaje entero generaba en un año. El Código del Honor sobrevivió 5 siglos de persecución estatal. No está claro que pueda sobrevivir al dinero del narco. Lo que une el Álamo, Torrejón de Ardoz y las 3.000 viviendas no es la etnia ni la geografía, es la estructura. Comunidades que procesan las afrentas según códigos que el Estado nunca aprendió a leer y que encuentran en los escenarios rituales el espacio donde las fricciones microsociológicas alcanzan temperatura de ignición. El vehículo como arma no es una casualidad. Es la herramienta más letal disponible en manos de quien no tiene acceso a armamento táctico, pero sí tiene las llaves de un coche y una multitud apretujada en una puerta. Los 4 niños de Antonio y Jessica llevan años creciendo sin padres. El hombre que los dejó huérfanos firmó un papel en un juzgado y salió a la calle. En Torrejón, 4 familias enterraron a sus muertos mientras el sistema demostraba que sí puede funcionar cuando la evidencia es tan brutal que no deja espacio para la maniobra. El ciclo no se rompió en ninguno de los 2 casos, solo cambió de forma, y la próxima boda ya tiene fecha. Cuatro niños, 2, 5, 7 y 11 años. Esa es la cifra que el sistema ignoró cuando puso 6.000 euros como precio a la libertad del hombre que los dejó sin padre y sin madre en la misma noche. Quédate, porque lo que vamos a decirte ahora no tiene nombre en el Código Penal. Cuando el polvo se asienta sobre una tragedia de esta magnitud, lo primero que hace el análisis forense es buscar la anomalía. El error,
el fallo puntual que explica por qué ocurrió lo que ocurrió. Pero en el Álamo no hubo anomalía, hubo sistema. Un sistema que funciona con una precisión terrible, porque lleva siglos funcionando exactamente así. Las bodas y las pedidas de mano en estas comunidades no son simplemente celebraciones, son escenarios de negociación diplomática donde se consolidan alianzas, se exhibe capital y se mide el peso real de cada apellido. Congregan en un mismo espacio físico a facciones que compiten en silencio por estatus, a hombres que han bebido, a patriarcas que no pueden permitirse perder la cara ante 100 testigos y a décadas de tensiones no resueltas que esperan la primera chispa. No es una cámara de celebración, es una cámara de presión. Y la física es implacable. Cuando la presión supera el umbral, la explosión no es accidente, es consecuencia. La negativa a prestar un teclado musical fue la chispa. Pero la pólvora llevaba siglos acumulándose. Y aquí es donde el análisis tiene que ser honesto sobre algo que las crónicas de sucesos raramente se permiten decir. El Estado español no tiene autoridad moral ni capital histórico para reclamar el monopolio de la justicia dentro de estas comunidades. No porque la ley no deba aplicarse, sino porque el Estado nunca construyó ese vínculo. Lo que construyó durante 5 siglos fue exactamente lo contrario. En 1499, la corona ordenó que los gitanos abandonaran su modo de vida o enfrentaran la mutilación y la esclavitud. En 1717 prohibió su lengua, su ropa, sus oficios. En 1749, Fernando VI ordenó el arresto simultáneo de entre 9.000 y 12.000 personas con el objetivo declarado de extinguir la etnia. Separó hombres de mujeres, separó hijos de madres, los envió a arsenales militares y casas de misericordia como si fueran animales de carga. Y ahora, 2 siglos y medio después, ese mismo Estado llega a El Álamo y espera que las familias de los muertos confíen en sus juzgados. Espera que entreguen a sus hombres, que cooperen con sus fiscales, que esperen pacientemente el veredicto de una institución que en la memoria transgeneracional de estas comunidades es sinónimo de exterminio. La desconfianza no es irracional. Es el resultado directo de lo que el Estado hizo. Y ese ADN de desconfianza es precisamente lo que hace que, cuando el honor es vulnerado en una pedida de mano en un polígono industrial, nadie llame a la policía. Nadie espere al juez. La retribución es interna, es inmediata y es proporcional no al daño causado, sino al peso simbólico de la afrenta. En ese vacío operó algo que el Código Penal no tiene herramientas para procesar: la ley gitana del destierro. En menos de 48 horas tras el hallazgo de los cadáveres de Antonio y Jessica, el asentamiento de El Álamo, 20 años de caravanas, de casas prefabricadas, de raíces plantadas en terreno rústico, fue desmantelado y abandonado. Los feriantes búlgaros desaparecieron, sin dirección conocida, sin aviso formal, sin amparo judicial, solo con la certeza de que la familia de Vallecas vendría a cobrar lo que consideraba su deuda de sangre, y que ninguna orden de alejamiento firmaría en papel iba a detener eso. El destierro funcionó donde la justicia formal fracasó. Esa es la conclusión que nadie quiere escribir en un expediente oficial. El único mecanismo que contuvo la espiral de represalias no fue un juez, no fue una fianza, no fue una comparecencia semanal en comisaría, fue una comunidad entera borrándose del mapa para sobrevivir. Y mientras eso ocurría, mientras una familia entera empacaba 20 años de vida en la oscuridad, el sistema judicial estaba construyendo su propia respuesta. La peor posible: 6.000 euros. Fianza. Libertad provisional para el hombre que había estado 8 meses prófugo. Para el hombre que había pagado 4.000 euros para contaminar las pruebas. Para el hombre cuyos restos biológicos la Guardia Civil encontró en el vehículo homicida. 6.000 euros, menos de lo que costó el soborno para encubrirse. Eso es lo que vale en este sistema la vida de Antonio Pequeag. Eso es lo que vale la vida de Jessica Márquez. 2 vidas humanas, 4 niños sin padres, 6.000 euros. La motorización de la violencia
no fue una improvisación desesperada. Fue una evolución táctica. Un vehículo a gran velocidad contra una multitud apretada produce el máximo daño posible, permite la extracción inmediata del agresor y traslada la escena del crimen a varios kilómetros del punto de partida antes de que llegue la primera patrulla. Es una doctrina, y el sistema legal español no la anticipó. No existía en sus protocolos de seguridad para eventos masivos. No había barreras físicas en el perímetro del bar Laiso. No había contingencia para el escenario en el que alguien usa su propio vehículo como instrumento de destrucción masiva contra 3 personas que se ocultan entre matorrales a las 3 de la mañana. Torrejón de Ardoz, 2 años después, repitió el patrón con una fidelidad clínica. Mismo detonante, una afrenta pública de honor. Mismo instrumento, un automóvil acelerado contra una multitud. Mismo resultado, cuerpos en el suelo, familias destruidas y la pregunta de si alguien en alguna posición de poder había aprendido algo desde el Álamo. La respuesta, la conoces. Esto es lo que el expediente revela cuando se leen todos los folios juntos, no uno por uno. Cada decisión judicial laxa es una señal, no para el acusado, para la familia de la víctima. La señal dice, el Estado no va a hacer lo que debe hacerse, y en comunidades donde el honor del linaje es la única moneda real, esa señal tiene una sola traducción posible. La siguiente vez no habrá fianza que valga, no habrá juzgado, no habrá espera, habrá otra noche, otro polígono, otro BMW. El monstruo no fue detenido, solo se mudó de municipio. Este expediente se cierra aquí, pero el archivo nunca duerme. Si llegaste hasta este punto, ya sabes que estas historias no terminan con una sentencia, terminan con el siguiente funeral. Suscríbete y activa la campana si quieres seguir bajando a los sótanos donde el sistema preferiría que no miraras. Deja en los comentarios qué otro caso debemos abrir. Hay expedientes esperando que alguien tenga el estómago suficiente para leerlos. Vida criminal. Porque alguien tiene que contarlo.